Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Consultorio Médico, un espacio donde la salud y el bienestar son nuestra prioridad. Exploraremos temas importantes de salud, responderemos a tus preguntas y te brindaremos consejos útiles para mantener un estilo de vida saludable. Únete a nosotros en Consultorio Médico. Para ello, damos la bienvenida a nuestro invitado, como cada martes, el doctor Carlos Loaiza Palomino. Hoy nos trae el tema sobre infecciones urinarias. Doctor Carlos, buenos días y bienvenido una vez más. Buenos días, Jaime, y un saludo, un abrazo para todos los que siempre nos escuchan los martes. Bien, doctor, hoy nos ha propuesto este tema, infecciones urinarias. ¿A qué nos referimos? Mira, cuando se habla de infecciones urinarias, es cualquier invasión de gérmenes, que puede ser bacteria, virus, hongo, incluso parásitos, a cualquier nivel del tracto urinario. Y cuando se habla de tracto urinario, pues tiene que ver con los riñones, con los uréteres, con la vejiga y con la uretra. Entonces, cualquier infección que se presente en cualquiera de estos órganos es una infección del tracto urinario. Y pueden ser, pues, estas infecciones pueden ser, digamos, a repetición, es decir, cuando, por ejemplo, se llega a una complicación, hay infecciones que, por ejemplo, en 6 meses se presentan con 2 episodios, o en un año 3 episodios. ¿Cuál es el medicamento que combate? Se presente nuevamente para evitar las complicaciones. Muy bien. ¿Y qué provoca las infecciones urinarias, doctor? Bueno, yo creo que cuando un paciente tiene una infección del tracto urinario, una de los principales causantes son las bacterias. Uh-huh. Y dentro de esta bacteria, el Escherichia coli es un germen que produce del 80-85% de infecciones urinarias, es decir, de 100%, el 80% o el 85% son producidas por Escherichia coli, que es una bacteria que vive en el intestino o en todo el gastrointestinal y que fácilmente puede salir con las heces y puede ingresar al tracto urinario. Pero también no solamente esta bacteria causa infección del tracto urinario, sino también otro germen que se llama Proteus, o otro germen que se llama Staphylococcus o la Klebsiella, y aún más gérmenes que producen infección del tracto urinario. Pero el Escherichia coli es un germen que produce el 80 y hasta el 85% de infecciones del tracto urinario. Entonces, este germen vive en las heces exactamente, o en el sistema gastrointestinal, y muy fácilmente, de preferencia en las mujeres y en las niñas, pasan fácilmente de la zona anal a la zona vaginal. Y uno de los primeros órganos que colonia es la uretra. Y luego pasa a la vejiga, produciendo ya una cistitis. Cuando el germen llega a los uréteres, se llama ureteritis, y cuando el germen llega a los riñones, se llama glomerulonefritis. Entonces, no esperemos que una simple infección urinaria pase de la uretra a la vejiga, a los uréteres o a los riñones, porque luego de los riñones pasa hacia la sangre y va a producir una sepsis, incluso la muerte del paciente. Es por eso que una simple infección urinaria puede producir hasta la muerte en un paciente que no es tratado. Ahora, doctor, también es interesante que usted nos haga la orientación respectiva cuando se dice cómo saber si hay una infección en la orina. Mira, yo creo que cuando uno va al baño debe ser cuidadoso de lo que está eliminando. Igual cuando uno escupe, hay que ver si hay rasgos de sangre, si hay moco, o cuando uno se suena la nariz de igual manera, o cuando uno defeca, hay que ver la consistencia de las heces, el color de las heces, o si están sueltas o líquidas o duras. Igualito es cuando uno va a miccionar. Cuando uno va a miccionar, yo creo que es importante que ustedes en casa tengan un vasito que puede ser descartable o de cristal, pero muy transparente, donde se permita observar el color de la orina. En la orina, cuando es normal de un paciente sano, la orina es color amarillo cetrino, se llama así. Pero un paciente que tiene una orina color ámbar, o un paciente que tiene una orina color Coca-Cola, o un paciente que tiene una orina sanguinolenta o rojiza, es de observación y de investigación. Entonces yo creo que
con una simple observación de lo que nosotros estamos orinando, ya nos podemos dar cuenta si a esto se añade algunos síntomas, como por ejemplo la sensación de ardor cuando va al baño, o la necesidad urgente de orinar. Muchas veces hay gente que tiene que ir inmediatamente al baño, y es más, no llega ni al baño y ha orinado o ha miccionado. Lo otro es orinar frecuentemente, que es otro de los síntomas que puede presentar. Lo otro es la orina que tiene un olor fuerte. Normalmente la orina tiene un olor característico, ¿no? Pero cuando la orina tiene un olor fuerte, no usual, pues hay que ver o hay que investigar qué es lo que está pasando en ese organismo. Igual el aspecto de la orina debe ser ligeramente turbia, no turbia. Una orina turbia indica que hay componentes macroscópicos y también componentes microscópicos que tenemos que observar qué es lo que puede ser, si hay una infección, si hay un sangrado, no, si hay un mal funcionamiento del riñón. Mira, con un simple examen de orina nosotros podemos saber si el paciente tiene infección o tiene sangrado, o si los riñones de ese paciente están funcionando bien, cuando nosotros encontramos unas formas que se llaman cilindros hialinos, cilindros de insuficiencia, cilindros granulosos, o los más, digamos, peligrosos, que son los cilindros leucocitarios. Entonces, cuando nosotros encontramos este tipo de forma en la orina, es muy peligroso porque el riñón no está funcionando bien, y hay que hacer otras pruebas que permitan saber, digamos, hasta qué punto los riñones pueden entrar a diálisis o hemodiálisis o a diálisis peritoneal, o necesitan un trasplante renal también. Y muchas veces esto es silencioso. No hay síntomas característicos cuando los riñones no funcionan de la mejor manera. Es por eso que están ahí los análisis clínicos. Usted pide un examen que se llama urea y creatinina, o un examen de orina en proteínas en orina de 24 horas, que es recoger la orina desde, por ejemplo, hoy día 10 de la mañana hasta mañana a las 10 de la mañana, luego llevar al laboratorio para ver nosotros y ver cómo está, digamos, la presencia de proteínas en ese paciente. Y el examen de urea y creatinina, que nos permite evaluar el funcionamiento y el daño o lesión que se puede presentar a nivel de los nefrones, que son los componentes de los riñones. Doctor Carlos, ¿y qué causa las infecciones urinarias frecuentes? Bueno, cuando hay una infección urinaria frecuente, hay que investigar cuál es exclusivamente la causa. Uno de ellas es un mal tratamiento. Por ejemplo, si le decimos al paciente que tome un medicamento, y con esto no estoy haciendo publicidad, de Cefaclor, por ejemplo, de 500 miligramos, 7 días, y el paciente toma 3 días, entonces truncó el tratamiento. Es cierto, la infección se puede ir, pero en un mes y medio puede volver. Y ese tratamiento que utilizamos de ese medicamento que se llamó Cefaclor ya no combate esa infección, sino que tiene que utilizarse otro medicamento. Entonces, ¿qué está haciendo el paciente? Resistencia bacteriana. Y por eso es que nuevamente se va a presentar la infección. Ya te decía que un par de infecciones en menos de 6 meses es una complicación de la infección del tracto urinario. Y 3 infecciones en la vuelta de un año también es una complicación. Entonces, para que no existan, digamos, complicaciones, o para que no existan recidivas de la enfermedad, lo que se tiene que hacer es cumplir el tratamiento, pero también ayudarse con otras cosas, como por ejemplo el consumo de líquido. Hay mucha gente que no consume la cantidad de líquido suficiente, y esto es peligroso porque no va a ayudar digamos, a filtrar bien los riñones si es un paciente sano, o si es un paciente que tiene una infección urinaria, no va a ayudar a limpiar bien las bacterias. El agua más el medicamento van a permitir que las bacterias que están colonizando, ya sea la uretra o la vejiga o los uretres o los riñones, tengan que salir con el líquido más el tratamiento químico. Esto ayuda bastante para que el paciente sienta una mejoría mucho más rápida que lo usual. Y ahora, doctor, a veces podemos confundir, vamos a decir, una infección urinaria. O sea, ¿qué enfermedades mayormente pueden confundirse con una infección urinaria? Claro, las infecciones, mira, todos los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos
dos aparatos. El aparato urinario, y vamos a la mujer, que está pues conformado por los riñones, uretres, vejiga y uretra, y el aparato reproductor femenino. En el aparato reproductor femenino tenemos los ovarios, digamos tenemos las trompas de falopio, tenemos el útero en sí, el cuello del útero y el canal vaginal. Y hay mucha gente que puede tener dolencias a nivel del aparato reproductor femenino, que muchas veces se confunden con dolencias en el tracto urinario. Entonces son dos cuestiones distintas y diferentes. Hay mucha gente que, por ejemplo, tiene descensos y piensa que en un examen de orina le va a salir lo que tiene en el descenso. No. Para el descenso se tiene que hacerse un examen de secreción vaginal, donde nosotros podamos investigar ese descenso y podamos encontrar de repente bacterias, o podemos encontrar algún tipo de hongo, o podemos encontrar algún tipo de parásito, que son cuestiones distintas. No porque están en la vagina va a ser igual. En la vagina, en la parte superior, tenemos el meato urinario, que es la última porción de la uretra. Entonces sale por ahí la orina, pero en sí, en el canal vaginal podemos encontrar los descensos. Y hay mucha gente que confunde y cree que en un examen de orina le va a salir lo que tienen los descensos. No, eso es mentira. El tracto urinario es para ver exclusivamente una infección, ya sea de riñones, de vejiga, de uretra o de uréteres. Y cuando queremos un examen de secreción vaginal, vamos a ver si hay compromiso desde el cuello uterino hacia afuera, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, pues, si esta secreción que se está eliminando en la mujer, digamos, es producida por un hongo. Uno de ellos es el Candida albicans, que es el causante de muchas infecciones micóticas a este nivel íntimo. Lo otro que puede ser una invasión de un parásito como la tricomona vaginal, que también se anida ahí en el aparato reproductor femenino, o puede ser una bacteria como la gonorrea, la Neisseria gonorrheae, o otro tipo de bacteria como por ejemplo, hay muchísimas bacterias que producen infecciones a este nivel, ¿no? La Gardnerella vaginalis, que es la otra bacteria también. Entonces, yo creo que aquí no debe haber confusión, porque muchas veces las dolencias del aparato reproductor femenino son, digamos, confundidas con una dolencia de la infección del tracto urinario. Bien, y las diferencias, por ejemplo, tener infecciones urinarias por parásitos pueden ser más complicados por otras causas que por otras causas. Claro, mira, muchas veces una infección urinaria, claro, es una invasión de gérmenes a cualquier nivel, uretra, vejiga, uréteres o riñones, ¿no? Que puede ser una bacteria como te decía, el Escherichia coli, o Proteus, Staphylococcus o Klebsiella, que puede ser un hongo también, como por ejemplo, en este caso el Cándida, que produce también en algunos casos infección urinaria, o que puede ser una bacteria, ¿no? Como el gonococo, una gonorrea, Neisseria gonorrheae, o puede ser un parásito también. Entonces, sí son complicadas porque no son propias de esa zona. Por ejemplo, si hablamos de la gonorrea, es propia de la invasión del aparato reproductor masculino, ¿no? Pero más no es propia del aparato urinario. Pero sí comúnmente invade o coloniza, o digamos en este caso se anida en el aparato reproductor masculino. Y cuando cualquier germen llega a la próstata en el varón, es muy difícil de que salga. Es por eso que es muy importante tomar todas las medidas necesarias del caso para evitar que estos gérmenes aniden la próstata. Y todo germen que anida la próstata es difícil de salir. Hay que hacer un examen que se llama examen de líquido prostático, y consiste en introducir el dedo por la zona del ano en el varón, a través, por cierto, de un guante y con un poco de lubricante, y masajear la próstata para permitir que salga ese líquido prostático. Sale ese líquido prostático y nosotros a nivel de laboratorio vamos a examinar. Mira, hace muchos años con un médico urólogo nosotros encontramos, por ejemplo, diría yo, decenas de este parásito tricomonas en la próstata del paciente. Entonces, esos gérmenes no salen con orina,
sino hay que masajear la próstata. Y no solamente eso, podemos encontrar la Neisseria gonorrea, podemos encontrar otro tipo de gérmenes que colonizan la próstata y que en los varones producen la HPV, que se llama hipertrofia prostática benigna. Y hay que eliminarlo, porque un HPV va a empezar a inflamar la próstata y va a llegar un momento en que el paciente ya no pueda ni siquiera miccionar, porque la próstata inflamada comprime la uretra, y al comprimir la uretra disminuye la luz uretral, de tal manera que el chorro urinario va disminuyendo, y cuando, por ejemplo, tú ves cuando orina un niño, hace un arco, porque tiene bastante fuerza y su luz uretral es tiene bastante espacio. Lo que no sucede en las personas que llegan a los 40, 50, 60, 70, hay una disminución de la luz uretral, porque la próstata crece desde los 0 a los 20 años, de 20 a los 40 no hay crecimiento, y a partir de los 40 años nuevamente existe un gran crecimiento en la próstata. Es por eso que los varones se levantan a orinar a medianoche 2, 3 y hasta 4 veces. Yo creo que es importante allí que visiten a su urólogo para no permitir que esta próstata vaya creciendo y pase a ser de próstata, digamos, hipertrofia prostática benigna grado 1, 2, 3 y 4. Doctor Carlos Loaiza Palomino, con este tema, infecciones urinarias, creo que nos ha dado las pautas, los alcances, el análisis y también tomar las previsiones necesarias. Doctor Carlos, ha sido un gusto nuevamente conversar con usted en nuestro consultorio médico. Será hasta el próximo. Gracias, Jaime, un abrazo y un saludo a todas las personas que nos siguen los martes en este lindo segmento. Muy bien, pues gracias, doctor, nuevamente, y tenga un buen día. Hasta luego. Gracias. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Consultorio Médico, un espacio donde la salud y el bienestar son nuestra prioridad. Exploraremos temas importantes de salud, responderemos a tus preguntas y te brindaremos consejos útiles para mantener un estilo de vida saludable. Únete a nosotros en Consultorio Médico